Bienvenidos a Cinema Dimensión. El día de hoy hablaremos de una de mis actrices favoritas, que llegó a ganar un Oscar y a trabajar con directores, actores y artistas como James Stewart, Frank Sinatra, Louis Armstrong, Alfred Hitchcock, Bing Crosby, Gary Cooper, etc. Todo esto antes de volverse en la princesa de Mónaco y salvarle el pellejo a toda la nación. A pesar de que todo suena maravilloso, en su vida tuvo que atravesar muchas decepciones. De hecho, muchas biografías cuentan un lado oscuro, ya que pasó muchos momentos bastante complicados. Pero bueno, vamos con el video. Grace Kelly nació el 12 de diciembre de 1929 en Filadelfia y vino de una familia acomodada, que la verdad pues tenían bastante dinero. Pero todo esto lo hicieron a través de su propio esfuerzo. Su papá nunca estuvo de acuerdo con el mercado de valores. Incluso cuando Grace Kelly nació, que fue en el 29, todos sabemos que fue una etapa bastante difícil, ya que en ese tiempo se vivió la Gran Depresión. Y pues hubieron muchos suicidios por la caída de la bolsa de valores. Pero esto realmente no le afectó a la familia de Grace Kelly, ya que como su papá no confiaba en la bolsa de valores, nunca metió su dinero ahí, nunca invirtió en ese tipo de cosas. Todo lo que él construyó fue a partir de su esfuerzo y nada más. Entonces, realmente ellos siempre tuvieron esa estabilidad económica. Grace Kelly tuvo dos hermanos mayores, un hombre y una mujer. Ella no cumplía el modelo a seguir de sus padres. Sus padres tenían una mentalidad en la que querían que sus hijos sean atléticos, que sus hijos sean como con buen porte, etc. Y ella era todo lo contrario. Ella era muy flaquita, ella era muy tímida, muy reservada. Entonces sus papás no es que no la quisieran, pero no le daban el lugar que le daban a los otros hermanos. De hecho, se rumora que cuando Grace Kelly ganó el Oscar, su papá dijo que todos esos logros los hubiera esperado de Peggy, que era su hermana mayor, pero que nunca de Grace Kelly. Grace Kelly siempre se sintió de niña aislada de su familia. La única persona cercana con la que congeniaba era su tío George Kelly, que él era un psicólogo que ganó el premio Pulitzer. Él le enseñó sobre literatura, teatro, etc. Entonces, gracias a él, Grace empezó a amar los escenarios. Y ella desde niña dijo que quería ser bailarina o actriz. Para lograr sus sueños, Grace se tuvo que mudar a Nueva York y ahí entró a estudiar en la Academy of Dramatic Arts, que es una escuela muy prestigiada de la que salieron muchos actores, como Danny DeVito, Anne Hathaway, Spencer Tracy, Rosalind Russell, etc. Mientras ella estudiaba, ella trabajaba como modelo y la solicitaban para muchos comerciales, por lo que ella se empezó a hacer de dinero. Gracias a esto llamó la atención para realizar su primera película, llamada 14 horas. Esta película fue una que pasó desapercibido. La verdad fue una película muy poco conocida en su época. Pero esta película, digamos que fue el primer paso, ya que Fred Zinnemann, que es un director pues bastante reconocido, la vio actuando y la llamó para hacer una película que esta sí sería muy importante. Esta se llama High Noon, es un western que hizo al lado de Gary Cooper. Y la verdad es una película muy buena, yo la he visto y me gustó bastante. Lo interesante que cuando se filmó esta película fue vista nada más y nada menos que por John Ford, un director legendario en el cine. Y él la mandó a llamar para una película que estaba haciendo que se llama Mogambo. Esta película la hizo al lado de Clark Gable y Ava Gardner. De hecho, esa película la tengo por acá, déjenme la busco. Bueno, aquí está la película, podemos ver a Clark Gable, a Ava Gardner y a Grace Kelly. Cuando Grace Kelly iba a hacer esta película, tuvo que firmar un contrato de 7 años con Metro-Goldwyn-Mayer. Igual es importante que les mencione que Grace Kelly era una persona muy enamoradiza, pero siempre le rompían el corazón. Ella era muy inocente y siempre se dejaba de llevar por lo que le decían. Cuando hizo la película de High Noon, se enamoró perdidamente de Gary Cooper. Y cuando hizo Mogambo, se enamoró de Clark Gable. Pero ambos pues la utilizaron, por así decirlo. Simplemente estuvieron con ella, tuvieron un romance durante la película. Y terminando, ella pensó que iba a seguir el romance y se dio cuenta de que no, que fue algo totalmente pasajero. También al poco tiempo la contactó Hitchcock para filmar Dial M for Murder, que aquí la tengo, en español es con M de muerte. A partir de este momento, Grace Kelly empezó a formar parte del Star System de Hollywood. Y si no sabes qué es el Star System de Hollywood, es un sistema que utilizan los empresarios de Hollywood en los que seleccionan a ciertas actrices y actores que les aseguran que sus películas siempre van a ser taquilleras.
Entonces, en el momento que ellos pretenden hacer una película, ya tienen una lista de actores que saben que va a funcionar la película porque va a funcionar. También quiero resaltar que Grace Kelly fue la única actriz que hizo 3 películas seguidas con Alfred Hitchcock. Y de hecho iban a ser 4, pero rechazó el papel de Marnie. También un dato curioso, que cuando Grace Kelly filmó Catch a Thief, que es una película de Hitchcock, ella fue a Mónaco por primera vez. Y ahí hay una escena muy famosa en la que pasa con Cary Grant en un coche y pasan una curva. Y en esa curva es precisamente donde moriría muchos años después. Bueno, siguiendo con el tema, después de que Grace Kelly hizo esta película, ella quería probar que era una actriz que no solamente era glamour, porque todos la llamaban porque era hermosa y todos le daban ese papel de una mujer de sociedad. Ella quería probar que podía hacer un papel que vaya más allá de eso. Entonces ella fue cuando decidió hacer el papel de La angustia de vivir, al lado de William Holder y con Bing Crosby. Esa película fue de 1954 y allí ella hizo el papel de una mujer completamente normal. Ella no iba con glamour ni representaba nada que fuera de la alta sociedad. Ella simplemente era una mujer que tenía una serie de problemas en su vida. Y en esta película es creo que la única donde la podemos ver sin estar con exceso de maquillaje y la podemos ver de una manera natural. Muchos se cuestionaban que cuando esta película se hizo, ella pudiera dar el ancho, pero sin embargo esta película fue la que le dio el Oscar. 2 años después ella fue contactada para hacer High Society o Alta Sociedad, que fue la última película que hizo. Esta película es una adaptación musical de The Philadelphia Story. De hecho, aquí tengo la película y la verdad es una maravilla de película. Si tienen la oportunidad de verla, que lo hagan. Aquí sale con Frank Sinatra, Bing Crosby y Louis Armstrong. Durante el rodaje de esta película, ella tuvo contacto con el príncipe Rainiero III, que es el príncipe de Mónaco, y él fue a la casa de los padres de Grace Kelly a pedir su mano. Y esto sería el final para su vida en Hollywood, ya que a partir de esto le prohibieron actuar en películas, ya que no se iba a ver bien que la princesa estuviera besando a otros hombres. Cuando ella llegó a Mónaco, todo pintaba bien, ya que se incrementó el turismo en Mónaco, empezaron a haber más inversiones extranjeras y los terrenos duplicaron su valor. Grace dice que su mamá siempre le inculcó que si en algún momento ella hubiera tenido el poder para lograr hacer un cambio en el mundo, que lo utilizara de una manera positiva. Entonces, cuando ella se dio cuenta de que iba a ser princesa, ella intentó utilizar ese poder de una manera positiva. Ella empezó a intentar construir hospitales, orfanatos, etcétera, que en un principio le dieron bastantes trabas, ya que habían problemas con la inversión, etcétera, pero al final de cuentas logró hacer todo lo que ella se propuso. Esto la hizo muy popular entre el pueblo y también la hizo una princesa muy carismática y muy querida. De hecho, decían que ella actuaba como una persona completamente normal. Ella siempre iba entre el pueblo caminando con la gente, saludando a las personas, etcétera. Al principio todo pintaba bien. Ella tuvo 3 hijos y todo era felicidad. Pero hay que tomar en cuenta que ella dejó a su familia, dejó a sus amigos y dejó su trabajo por irse con un príncipe del cual no sabía casi nada. Todos estos problemas y el problema de adaptarse fue cuando ella empezó a sentir la soledad. Ella atravesó una época en la que se sentía muy sola, en la que no se sentía a gusto. Se sentía sola dentro de un enorme castillo. Al poco tiempo empezaron a haber una serie de rumores, una serie de noticias que eran en contra de ella y pues solo pretendían desacreditarla. Cualquier cosa que dijera ella, por más que fuera, digamos, en secreto, se daba a la luz y luego todos se enteraban. Entonces fue cuando empezaron a sospechar que había alguien dentro del castillo que vendía la información que ella decía para desacreditarla. Al poco tiempo se dieron cuenta de que esta persona era su cuñada, o sea, la hermana del príncipe. Y pues tuvieron que pedirle que se vaya del castillo. Fueron épocas muy difíciles, en las que ella sufrió muchas calumnias. Además de esto, hay escenas en la película de Grace Kelly, ahorita les comento, en las que el príncipe recibe como burla por parte de los otros gobernantes de que su esposa era de Filadelfia y digamos que no la consideraban como de la realeza. En esos momentos Grace fue contactada por Hitchcock para volver a la pantalla grande y le ofrecieron el papel de Marnie, pero ella tuvo que rechazarlo ya que en ese momento su país se enfrentaba a bastantes conflictos. Esta es la película de Marnie en la que la habían invitado a actuar,
Cuando ella rechazó el papel lo obtuvo Tippi Hedren y Sean Connery. El problema que atravesaba su país es que había un conflicto entre Mónaco y Francia. De hecho, había la posibilidad de que existiese una guerra en ese momento. Pero cuando todo se vio amenazado, Grace decidió tomar el volante de la situación y organizó una fiesta. Y en esta fiesta invitó al presidente de Francia y ella, digamos que dio un discurso que hizo que él cambiara de opinión. De hecho, todo esto está retratado en la película que se llama Grace de Mónaco. En esta película salió interpretando a Grace, Nicole Kidman. El director es Oliver Dahan y en esta película también podemos ver todos los momentos oscuros que atravesó Grace Kelly. Toda la soledad que sentía y todo como sentía que el mundo se le caía encima. Todo eso se retrata en esta película, la verdad vale la pena que la vean. Un dato curioso de esta película es que en esta película sale Aristóteles Onassis y también sale María Callas. Si no saben quién es Aristóteles Onassis, es una persona extremadamente millonaria que tenía muchas influencias y fue pareja de María Callas y también de Jackie Kennedy. Pasaron varios años, los hijos de Grace crecieron y ella empezó a tener una serie de dolores de cabeza muy intensos. Cierto día su hija pide ir de la casa del campo al palacio y Grace se ofrece a llevarla, rechazando al chofer, y esa fue la peor decisión que pudo haber tomado. Al estar manejando pasa la curva que les comenté hace un momento y cuando la pasa se desvía y cae de un barranco de 30 metros. Su hija logró salir al tiempo del vehículo sin ningún rasguño. Grace fue llevada inmediatamente al hospital y tuvo 2 lesiones en la cabeza. Una que fue ocasionada por el choque y otra que fue la que le hizo ocasionar el choque. ¿Qué quiere decir? Que esta lesión ya la tenía y esa era la razón por la que había tenido múltiples dolores de cabeza. Grace entró en coma 24 horas para luego morir el 12 de septiembre de 1984. Al poco tiempo empezaron a surgir un montón de teorías de que Grace iba alcoholizada, de que su hija iba al volante, de que hubo una pelea entre ella y su hija y por eso perdió el rumbo. Pero todo esto es falso. Su muerte dejó un legado al mundo. Las calles de Mónaco estuvieron abarrotadas de llanto, de su familia y de toda la gente que la quería. Según las palabras de una de sus amigas, dice así: en Mónaco todos adoraban a aquella hermosa mujer que paseaba por las calles y no actuaba como una princesa, pero todos la trataban como tal. Su esposo jamás se volvió a enamorar y nunca la logró superar. De hecho, cuando él murió en el 2005, fue enterrado justo al lado de ella. Gracias por ver este video. Ayúdame suscribiéndote y compartiendo. Si quieres saber más de otros actores, déjamelo en los comentarios. Nos vemos hasta la próxima.